El 1 de febrero de 1896 nace en San Marcos. 896, ¿no? ¿Qué fue lo que? Bueno, vamos otra vez, arranca. El 1 de febrero de 1896 nace en San Marcos, en Nicaragua, Anastasio Somoza. Anastasio Somoza, padre, para distinguirlo de su hijo, por tanto es mejor llamarlo Anastasio Somoza García y al hijo Anastasio Somoza de Baile. Somoza es uno de los personajes más sórdidos entre esa larga fila, esa larga colección de dictadores derechistas, cipayos de los Estados Unidos y asesinos con que ha contado América Latina. Somoza verdaderamente es una combinación de ratero, ladrón, chulo, estafador, falsificador de monedas, general de opereta, asesino, cleptócrata desde el poder, en fin, una verdadera joya como ser humano y un auténtico aventurero, y logró ser el dictador de Nicaragua durante prácticamente 2 décadas, es decir, entre 1937 y 1956, cuando fue muerto a tiros en un atentado. Por supuesto, la vida de Anastasio Somoza es demasiado larga y su dictadura también, y yo no tengo tiempo en estos pocos minutos de meterme con todo ello, de tal manera que voy a reducirme a hacer un recuento rápido de su vida y de la forma como llegó al poder. En otra oportunidad podemos hablar, en otra efeméride, de los tiempos de su dictadura. El abuelo de Somoza parece que había sido un gran bandido de caminos, ladrón, y que había muerto ahorcado. Pero en todo caso su padre ya era un hombre próspero, un terrateniente, y había sido senador de la República, y eso le permitió, esa más o menos buena familia, permitió que Somoza recibiera una cierta educación primaria, que la cumplió un poco a los trancazos, y que luego lo mandaran a los Estados Unidos, a Filadelfia, a estudiar algo así como administración o gerencia de empresa. Y él empezó estudiando eso, pero por supuesto eso le fastidió. Lo que a él le interesaba eran las cartas, la baraja, el juego, y pronto se convirtió en un taur, combinaba su condición de jugador, donde ganaba y también perdía, con la de vendedor de carro. Y así le llegó la suerte, porque de alguna manera conoció a algunos nicaragüenses ricos que estaban allí y lo designaron como guardaespaldas de una joven y muy bonita nicaragüense, muchacha nicaragüense, de una de las familias más ricas del país. Ella se llamaba Salvadorita de Baile. Somoza en ese entonces no era el gordo barrigón que generalmente aparece en la foto cuando estaba maduro, sino que era un tipo delgado, elegante, y logró enamorar a Salvadorita de Baile, y allí cambió, por supuesto, su vida. Regresaron ellos dos a Nicaragua y se casaron, contra la opinión, por supuesto, de la familia, que le temía que era advenedizo, pero se casaron. Al final el padre terminó aceptándolo y le montó un negocio. Pero Somoza perdió el negocio jugando a las cartas y haciendo trampas, se declaró en bancarrota y prácticamente andaba buscando cualquier otro tipo de trabajo. Algunos dicen que trabajó de inspector de excusado de hoyo, trabajando para la Fundación Rockefeller, que también fue electricista y que finalmente, un poco desesperado por la situación económica, se puso a falsificar monedas. Lo hicieron preso y solo lo salvó de la cárcel el que fuese, por supuesto, protegido de los de Baile y de los Sacasa, que eran otra familia rica emparentada con los de Baile. Luego empezó a meterse de alguna forma en la política. En esa Nicaragua de esos años 20, los gringos habían invadido otra vez el país en 1926, y él, que sabía inglés, empezó a hacer algunos contactos a propósito, basándose, pues apoyándose en su familia, y entró en contacto con los estadounidenses. Logró incluso que el gobierno de Nicaragua lo nombrara algo así como embajador o subembajador en Costa Rica, estuvo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se empezó a hacer carrera política, conoció, por cierto, a una familia estadounidense, los Hanna. El marido era un viejo que era embajador o representante de los Estados Unidos, y la mujer era una mujer mucho más joven, y Somoza, que era un buen bailarín, además parece que logró también seducirle a la novia, al pobre diablo de Hanna. Y Hanna, además de cornudo, se hizo muy amigo de Somoza y lo recomendó en varias oportunidades. Y se lo recomendó particularmente al general José María Moncada. Y aquí vale la pena hacer una corta digresión sobre Moncada, porque resulta que en esos conflictos entre liberales y conservadores, por cierto, Somoza había tratado de hacer un papel militar
Él se declaró liberal y se le ocurrió con un grupo de soldados improvisados como él ir a tomar el pueblo de San Marcos, donde él había nacido. Pero le dieron una paliza a los conservadores y él convirtió eso en una batalla y de ahí empezó a llamarse general Somoza. Por eso digo que es un general de opereta. Los Hanna lo pusieron en contacto con el general Moncada. Moncada era un general liberal que se había opuesto a Adolfo Díaz, una especie de contador de una empresa gringa, al cual los gringos habían puesto como presidente 2 veces y que era un hombre, por supuesto, al servicio de los estadounidenses. En realidad, Moncada había llegado a ser presidente de la República y tenía que entregarle el poder a Sacasa, que había ganado las elecciones y que era liberal como él, pero con el cual no simpatizaba. Y un poco para crearle problemas a Sacasa, decidió entonces nombrar a Somoza como jefe de la Guardia Nacional. Somoza ya estaba entonces prácticamente en esos años 33, prácticamente controlando el poder porque controlaba la Guardia Nacional, pero quería la presidencia. Y había 2 obstáculos para que él llegara a la presidencia. Uno de ellos era sacudirse al presidente Sacasa, a pesar de que era pariente de su familia política. Y el otro era liquidar a Sandino, porque Sandino, después que se fueron los gringos, se había pacificado, había organizado una cooperativa en una zona, en Huihuilí, y allí con una buena cantidad de sus antiguos soldados estaba haciendo trabajo agrícola, trabajo agrario. Sacasa tenía buena relación con Sandino. Y entonces, aprovechando que Sacasa invitó en una oportunidad a Sandino y a los otros líderes de la cooperativa, de la comuna de Huihuilí, a Managua, el 21 de febrero del año 34, al salir de esa reunión, Somoza organizó una emboscada de la Guardia Nacional, capturaron a Sandino, a sus compañeros y los fusilaron. Y luego hicieron una matanza en Huihuilí. Y para remate, Somoza se permitió escribir un libro acusando a Sandino para justificar el crimen que había cometido. Después de eso, Sacasa quedó completamente desarmado. Vinieron las próximas elecciones en diciembre del año 36. Hubo un fraude. Somoza ganó prácticamente el poder. El 1 de enero de 1937, Somoza se convirtió en presidente de Nicaragua y a partir de allí montó la dictadura con el apoyo de los Estados Unidos que terminó en 1956.